Libro de Romanos, capítulo 13, versículos de 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón, porque mi corazón a veces está haciendo lo malo. Hoy me arrepiento de mis malas obras, Señor, porque quiero desechar toda tiniebla que está arraigada en mi vida y quiero vestirme como hijo de luz, como el Señor Jesucristo. Por eso mis deseos, mis emociones y todo lo que mi carne quiere levantarse está crucificada junto con mi Señor Jesucristo. Y puedo decir que ya no vivo yo, porque Él vive en mí. Señor, abre mis ojos. Señor, alumbra mi entendimiento. Quiero ser llena del Espíritu Santo, porque tu voluntad para mi vida siempre es buena, siempre es agradable y es perfecta. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Entrego este tiempo para que abras mis ojos cada día y yo pueda vivir en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque estamos andando como de día, porque somos hijos de luz. Somos la sal de esta tierra, Señor. Y esa luz no se puede quedar debajo del candelero, no se puede quedar debajo de la mesa. Tiene que alumbrar y que todo el mundo sepa que somos cristianos porque damos testimonio de que tú eres grande y poderoso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os invito a que vayamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo 1. Lucas 19, versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. La semana pasada hablábamos del tema de la economía y les decía que creía que habíamos llegado al final, pero no. Hoy probablemente sí. Espero que sí. Bueno, mentira, espero que sí, no. Creo que sí, no sé si sea lo que Dios quiera. Bueno, no, porque pues uno dice, hasta aquí llegó el tema y resulta que pues Dios muestra otra cosa, entonces no es hasta cuando uno diga, sino hasta cuando Dios lo permite y lo quiera. Hoy vamos a encontrar, en principio vamos a leer acerca de un personaje que ustedes, por lo menos en nombre, sé que están familiarizados, pero vamos a buscar hacer un paralelo entre dos personajes bíblicos con igual poder adquisitivo, o podríamos por lo menos decir que muy similar, pero con distintas posturas frente a la bendición de Dios. Y la idea es que el Espíritu Santo nos pueda enseñar hoy a qué se refiere la Escritura cuando dice que el amor al dinero es en realidad el que inicia todos los males. El dinero en sí no es nada. Es más, ya lo hemos dicho, en el reino de los cielos, cuando estemos delante de la presencia del Señor, no va a haber moneda que circule. No va a haber nada que indique que podamos hacer un trueque para obtener algo. No va a haber necesidad. Por eso Dios nos prepara a nosotros para que amemos en ese entorno, en ese contexto, sin tener algo más que llame nuestra atención. Yo no sé si ustedes han puesto a pensar por qué la Escritura describe, bueno, seguramente sí lo han hecho,
Dios es grande y su grandeza se manifiesta de muchísimas maneras. Pero ustedes no notan que cuando el libro de Apocalipsis, por ejemplo, describe lo que es o cómo va a ser o cómo es ya el reino de los cielos esperando por nosotros, describe con una magnitud y una grandeza y un esplendor que a duras penas uno trata de entender, ¿cierto? Lo más aterrizado que el autor nos puede decir es que eran mares de oro. calles de oro, dicen que mares de cristal. Y uno dice, ¿cómo es eso? Y que las columnas y los fundamentos de las casas donde estábamos tienen piedras preciosas. O sea, lo que Dios está utilizando para construir eso es lo que el hombre ha considerado como lo que necesita para vivir. Estoy hablando de riquezas. Y Dios dice, por texto y por contexto, de que allá no vamos a tener necesidad de buscar ese tipo de cosas, porque prácticamente van a ser como si fueran silvestres, ¿cierto? Ustedes, no sé si lo han experimentado en algún momento, van a la galería, al supermercado, y hay hierbas aromáticas que uno compra porque no se consiguen en otra parte. Pero no sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, cuando ustedes cogen el atado de cilantro, en algunos casos viene con cimarrón, ¿cierto? Y uno dice, ay, esto lo encuentra uno en el patio de la casa. El cimarrón es como si fuera monte, y de hecho lo es. Y en algunos casos uno dice, ¿a qué le echan esto aquí? Como si eso pesara más y yo lo consigo gratis en mi casa. Bueno, yo sé que el ejemplo no tiene mucho que ver, pero ilustra lo que quiero decir con respecto a que Dios, a lo que nosotros llamamos cosas preciosas, Él nos las va a presentar como si fueran silvestres, para que no tengamos que preocuparnos de absolutamente nada distinto a guardar nuestro corazón para con Él. En el caso del joven rico y de Zaqueo, vamos a encontrar, les repito, dos personajes con igual poder de adquisición, lo cual nos lleva a una reflexión antes de que empecemos a leer. Tanto para quienes se ubican en el extremo de la prosperidad, única y exclusiva como tema de la escritura, tanto para quienes se ubican en el extremo de la pobreza como único objetivo de lograr la paridad y el acercamiento a Dios. En ambos casos podríamos decir por contexto bíblico que están equivocados. No es tal cosa el que el hombre pretenda o quiera acercarse a las riquezas de esta vida como el único fin, como la única razón de ser que le permita vivir con plenitud. Como tampoco es el otro extremo, ¿cierto?, en el que algunas corrientes filosóficas y teológicas han querido ubicar al ser humano en términos de que la pobreza es el llamamiento que Dios hace a todos los siervos que lo siguen. Votos de pobreza. Y recuerdan ustedes o han escuchado, hay un personaje muy particular en el contexto de la teología católica, que es el que representa este tema de la pobreza. ¿Recuerdan quién es? San Francisco de Asís, que siempre es expuesto porque fue el que hizo o mencionó el tema de los votos de la pobreza. Entonces, nos encontramos como si estuviéramos en una especie de balanza, ¿cierto? Y ustedes van a notar que Dios en todo momento, de hecho, ¿recuerdan el candelero que la escritura nos describe, la menorá, ¿cierto? Que tiene tanta cantidad hacia un lado como a la otra y ubica una justo en la mitad, en el centro. Y eso, en términos de repartición de peso, tiene una explicación. Y en términos de simbología también, porque ubica a Dios siempre como el pilar que está en el centro, que es el que determina hacia dónde. Si Él no está, se va o no la balanza. Si nosotros quitamos ese contrapeso que Dios hace, entonces se inclina hacia un lado o hacia el otro. Entonces tenemos las dos corrientes, aquellos que dicen todo prosperidad, todo es dinero, todo lo que es bendición, y si no se está allí, entonces no está en bendición, y están en los que dicen todo es pobreza, si se quiere pensar solamente en dinero, entonces está en pecado.
Y resulta que la escritura nos muestra cosas un tanto distintas, por lo menos con matices distintos. El pasaje que estamos por leer es San Lucas, en capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 1. Lucas nos va a hablar acerca de un personaje conocidísimo por lo que hizo, por lo que representa, pero por lo simbólico, que es a propósito del tema que estamos hablando. Seguimos todavía con la economía. Y el personaje que estamos hablando es Zaqueo. Y pues la asociación inmediata que nosotros haríamos por significado, si nos dicen, ¿qué significa saqueo? ¿Uno qué podría decir? Alguien que saquea. Sí, literal. Y saquear es robar. Entonces imagínense ustedes como decimos acá en Cali, la chapa que tenía el viejo Zaqueo. No se la había ganado gratis. Él tenía un porqué. Y vamos a contextualizar un poco eso, pero leamos primero el pasaje. Dice el versículo 1 del capítulo 19 en Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, ¿qué sabemos de Zaqueo, además de que tenía un nombre saqueador? ¿Que era de qué? Publicano. ¿Y qué significa publicano? ¿Que era de mucho público? Cobrador de impuestos. Pero hay una particularidad cuando la Biblia nos describe o usa el término publicano. ¿Recuerdan ustedes? Eso años atrás creo que... Era un judío que había pagado para obtener ese cargo y recogía los impuestos de su gente para dárselo a los romanos. Okay. Y que muy posiblemente pues ellos se quedaban cobraban un interés, o sea, ahí sacaban lo que han pagado por ese puesto. Tal cual, dicen era un traidor para la gente del pueblo, era un traidor porque era al que ponían de ellos mismos, de su carne, a que les sacara la plata en impuestos. Y había impuestos por haber sido censados, porque los contaban, entonces había un impuesto. Y había impuestos también porque el emperador decía: me tienen que pagar impuestos por las casas, por lo que sea, por lo que todos los impuestos son creados. Había más impuestos que ahora. Seguramente porque de manera descarada, ahí abiertamente el que cobraba el impuesto estaba recuperando una inversión. Dicen los historiadores que hay evidencia para creer que subastaban la posición. Es decir, imagínense que todos ustedes digan: yo quiero participar en un concurso. Y entonces yo les diga: listo, pero entonces cada uno tiene que tener $1.000.000 para poder participar. Y entonces alguien por ahí diga: no, yo le doy 2. Yo le doy 5. Yo le doy 10. Entonces el que ofreciera más, ese quedaba contratado. Y ese que quedaba contratado empezaba después a cobrar impuestos. Pero ese que había contratado necesitaba ¿qué? Recuperar su inversión. Y entonces al que tenía que pagar solamente $1,000, le exigía que tenía que pagar 2, 3,000, 5,000, 4,000, en fin, pero siempre era mucho más de lo que justamente debía tomar lugar. Entonces por eso ellos eran grandemente odiados y repudiados por los mismos de su entorno, porque eran como en la época de los esclavos, los negros que recogían o colectaban a los esclavos para que los vendieran, y después cuando trabajaban con los blancos se creían igual de blancos y trataban mal a los negros. Un símil más o menos parecido.
Zaqueo estaba en esta postura, publicano, bajo de estatura, y además era rico. La riqueza seguramente la había obtenido de una manera no justa. Vamos a verlo de esa manera. Por favor, teniendo en mente el pasaje que acabamos de leer, vayan, pero no olviden que estamos leyendo acerca de Zaqueo, porque vamos a regresar allí. Vayan, por favor, a Marcos capítulo 10, versículos 17 en adelante. Marcos 10, un poquito más atrás. Marcos 10, capítulo 10, versículos 17 al 27. Vamos a leer. Recuerden que estamos procurando hacer un paralelo entre lo que pasa en el corazón de dos hombres en igual, pongámoslo así, en igual situación de condiciones económicas. Para que ustedes se den cuenta que no es que, es que cogimos a alguien que no tenía casi y lo comparamos a alguien que tenía mucho, y obviamente las posturas de vida son distintas. No, aquí nos vamos a encontrar con dos figuras muy parecidas en términos de poder adquisitivo, pero con un corazón totalmente distinto. Y luego procuraremos encontrar en qué se radicaba esa diferencia de que uno tuviera un corazón de una manera y de otra, procurando entender lo que es trascendente para nosotros en nuestros corazones. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 27. Amén. Dice así: a salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Miren ustedes, la idea que ellos tenían era que las riquezas estaban asociadas a la salvación, básicamente. De acuerdo a lo que acabamos de leer en este contexto, ellos estaban pensando rico asociado a bendición. Algo parecido a lo que el evangelio de la prosperidad vende, ¿cierto? Que si alguien está manifiestamente enriquecido, entonces es señal de que está siendo bendecido. Ellos, los discípulos mismos, estaban como en esa disyuntiva, como que, ¿qué hacemos? Porque si alguien tenía pergaminos y argumentos religiosos para ser salvo, eran los ricos. Y el rico, este joven rico, acababa de declarar por qué ellos creían que era el merecedor de esto. Cuando Jesús les citó los mandamientos, él dijo: sí, 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 y empezó a chulear. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, diezmo, yo, sí, sí, sí. Entonces yo decía: wow, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Por eso Jesús hace una aclaración casi que inmediata. Y la retomo, porque cuando ellos dicen, se asombraron de sus palabras, Jesús vuelve y les dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces noten ustedes que el tema, la bendición o la maldición, no está en la riqueza como tal. El objeto de riqueza no es el que hace santo, puro o acepto delante de Dios a una persona. Pero lo que sí determina si lo que esa persona tiene en su poder es bendecido y es presentado delante de la presencia de Dios, aceptado por Dios, es qué hay en el corazón del que tiene lo que en ese momento significa. Eso es definitivo.
más nada. Puede tener, ustedes recuerdan, la escritura cita a Jesús hablando acerca de la señora que llegó y depositó, ¿recuerdan qué era? Una blanca. Una blanca. Ok, y llegó, y ¿qué hubieran pensado los mismos discípulos cuando vieran a los demás jóvenes ricos llegando y depositando el lingote de oro, o yo no sé cuántos ciclos de plata, y la señora que solamente no, nadie soy yo, solamente Dios lo oyó. Y Jesús explica el por qué. Ella dio de todo lo que tenía. Y para el mundo tal vez no tenía nada. Pero su corazón era evidente que no estaba pegado a lo que el mundo le ofrecía en términos de pertenencias y posesiones. Ella fue capaz de decir, si de esto depende mi vida, para que yo vaya al Señor y lo agrade, que se acabe mi vida, entrego lo que tengo. Ella no estaba prendida, como puede suceder, por eso les hablaba de los extremos, pobreza y riqueza, como puede suceder en el caso de las personas que piensan que tienen lo justo para sobrevivir, y con eso justo, pues, ¿cómo van a pensar en darle a otros o bendecir a otros, y mucho menos darle a la iglesia o a la obra de Dios? Las vasijas del aceite. Este es el pensamiento de la gente que, ojo, que es pobre, en este caso, de entendimiento, no de espíritu, porque Dios dice que los pobres de espíritu son los que van a recibir la revelación. ¿Por qué? Porque siempre están con necesidad de más de parte de Dios. Cuando habla de pobreza, la escritura, en términos espirituales, está hablando en que siempre tenemos que considerarnos en necesidad, de parte de Dios. Si yo me considero rico, quiere decir que no necesito más de Él. ¿Recuerdan que Apocalipsis, cuando habla a una de las iglesias, la que es tibia, que uno se queda pensando, es que no son ni liberales ni conservadores, entonces están en la mitad? Pero ella aclara y dice, no, porque tú dices, no tengo necesidad de nada. Se cree rico y no tiene necesidad de nada. Y al no tener necesidad de nada, no necesita a Dios. Es básicamente la declaración que hace un corazón que ha decidido pegarse a lo que la materialidad dice que es. A nosotros como creyentes nos debe definir lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho en nosotros, y no lo que el mundo dice. No lo que el mundo dice. Si tienes, entonces eres. Dios dice todo lo contrario. Si eres, entonces probablemente te vas a dar cuenta de lo que tienes. Hay gran diferencia entre una cosa y la otra. Entonces tenemos dos extremos. Ojo, dos extremos en igualdad de condiciones. Ya no estamos hablando de un pobre enfrente a un rico, no. Estamos hablando de Zaqueo, y ahora vamos a ver por qué él tenía billetico, y el joven rico, que mismo describe la escritura que también tenía sus billeticos. Pero no era la plata lo que los hacía aceptos delante de Dios, a pesar de lo que los discípulos mismos creían. Por eso, insisto, Jesús aclara, no, el problema no es la riqueza, el problema es en dónde ellos han puesto su corazón. Los que confían en las riquezas. Y esto nos va a llevar a una reflexión, entiendo, muy, muy importante o prioritaria. Hay ocasiones en las que una persona o las personas no reciben o no ven manifiesta bendición de parte de Dios en alguno o en varios aspectos, porque hasta qué punto a esa persona la va a afectar el que termine confiando en el producto de esa bendición en vez de confiar en quien le dio la bendición. ¿Me explico? Por ejemplo, una persona que esté orándole al Señor, si tú me das, si me das 100 millones de pesos, yo con eso acomodo mi vida, con eso pago las deudas, con eso dejo ahorrado, con eso meto en CDT y obtengo intereses, y con eso vivo y acomodo. Esa persona, con todo en que parece dentro del contexto económico y del mundo, que está planeando su vida hacia adelante, esa persona está poniendo su confianza en la bendición que ha recibido de parte de Dios. Esperanza solamente en esos 100 millones de pesos. Exacto. ¿Y qué pasa en una de esas bajadas y subidas de bolsa o de negocios que tan comunes se han vuelto? ¿Qué pasa con
se acabó, se le fue o se le subió. ¿De qué depende? Entonces, retomo. En muchos casos, las personas no han recibido aún, o tal vez no reciban algo, porque si eso va a implicar en sus vidas que su confianza sea depositada en la bendición que están esperando recibir, Dios prefiere decirte o decirle, hijo, hija, te prefiero así, pero conmigo, que darte algo que tal vez cambie tu manera de verme y acercarse o acercarte tú a mí. Esto parece que en nuestro intelecto racional no tiene como mucha cabida, porque uno diría, no, pues, ¿cómo me voy a alejar de Dios si es el que me da la bendición? El corazón es tan engañoso que hay veces nos engaña, o casi siempre nos engaña aún a nosotros mismos. Las historias, las iglesias, las congregaciones están llenas de personas con una necesidad manifiesta, donde llegan, oran, la gente intercede por ellos y les llega la bendición que estaban esperando y no lo vuelven a ver ni en las curvas, porque encontraron lo que necesitaban, por ende ya no necesitan de Dios. Y nadie va a admitir que esto es así. Nadie va a decir, no, yo sí en realidad me aparté porque me di cuenta que no necesitaba de Dios. Nadie va a aceptar esto. Pero la realidad de su vivir es que terminan por confiar en aquella bendición que estaban esperando. Y Dios diciendo, hijo, si tú supieras lo que eso iba a significar para ti, seguramente no la habías pedido. ¿Se ha puesto a pensar en eso en algún momento? Normalmente la bendición ya no les permite tener tiempo para eso. Por ejemplo, en términos de dedicación de tiempo, ¿okay? Que es lo básico, que es lo mínimo que nosotros podríamos darle a Dios sin tener que poner nada a cambio. Pero entonces, qué triste sería, desde nuestra perspectiva, ay, es que Dios no me da, es que Dios no me ha bendecido, es que yo llevo haciendo tanto y he hecho lo otro y he hecho esto y no me ha salido esto o aquello. Pero qué triste sería que Dios nos permitiera ver la película adelantada de nuestra vida y nos dijera, mira, hijo, lo que hubiera sucedido donde yo te hubiese dado todo aquello que estuviste tanto tiempo pidiendo y pidiendo. Porque tu corazón no estaba preparado, ni listo, ni dispuesto para lidiar, permítame el término, con aquello que significaba tener la bendición. Entonces, no siempre es un tema de tener. La mayoría de las veces, pero la Biblia lo define así, que lo que es malo y dañino es el amor al dinero. Y Jesús por eso dice, qué difícil va a ser alguien que entre en el reino de los cielos, que confíe en las riquezas. Esto parece que a nosotros los cristianos nos debería pasar rapidito y, ¡ay, sí, ya lo sé! Pero lejos de la realidad estaríamos si consideramos esto como un tema superficial, porque sabemos que es lo correcto. Porque una cosa es saber qué es lo correcto hacer y otra cosa es hacerlo. Todos hemos evidenciado que en nuestra vida, en el día a día, sucede muchísimas cosas alrededor de lo que sabemos que debemos hacer, pero terminamos haciendo otras cosas. Entonces, Zaqueo, y vamos a regresar a Lucas 19, por favor. Pongan un dedito allí o algo de marcador, que seguramente retomaremos Marcos más adelante. Pero regresen a Lucas, en el capítulo 19, y nos vamos a encontrar con unas particularidades de parte del señor Zaqueo. ¿Por qué iniciamos haciendo un paralelo entre el joven rico y Zaqueo, pero mencionando aquello que en el pasado veníamos hablando de que Jesús decía que el principio de todos los males era en lo que nosotros poníamos nuestra esperanza? Es decir, si amábamos al dinero o no. Y nos describe la Escritura diciendo de que no es posible amar a dos señores, porque se iba a aborrecer a uno y a despreciar al otro, o bueno, viceversa. Zaqueo hace algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y me atrevería a decir que es muy probable, por lo menos existe la posibilidad, de que Zaqueo hubiese escuchado ya acerca de Jesús. ¿Cierto? Ya, el hecho de que él demostrara interés para llegar y... Aquí, pobre para que no me caiga. Eso hizo Zaqueo. Esto hizo Zaqueo, porque le habían dicho de que por ahí iba a pasar Jesús.
Ya no va a caer. Eso hizo Zaqueo. Y tal vez como ustedes, muchos miraban como, ¿y este chiquitico para dónde va? ¿Y el chiquitín que va a hacer por allá arriba? Pero él había escuchado hablar de Jesús. Y sabía que lo que Jesús iba a hacer en su vida, no sabía qué, pero iba a significar un cambio total en su vida. Y tal vez había escuchado a Jesús hablar de lo que los ricos y el amor a la riqueza significaba. Y entonces él decía, para sí, pienso yo, permítame este espacio como no para aumentarle la palabra, pero para tratar de recrearla en la imaginación. Él decía, yo tengo plata. Yo no sé si él ya sabía la historia del joven rico, seguramente no, eso sucede en otro evangelio, pero no sabemos si los tiempos fueron simultáneos o no, ¿ok? Supongamos que a él le hubieran contado la conversación de Jesús con el joven rico. Y él quiere hablar con Jesús acerca de negocios, porque tiene plata, lo de él es la plata, lo de él es cobrar impuestos. No, business. Pero pasa algo en su vida por la palabra y la predicación de Jesús que determina qué cambio se suscitó o tomó lugar en su corazón. Porque tenemos a un Zaqueo que alguien podría decir que es bipolar. Yo lo que digo es un Zaqueo que después del encuentro con Jesús es una persona totalmente transformada. Es una persona que ese sí se convirtió. Y no precisamente en el hombre increíble, en Hulk. No, él se convirtió, dejó de ser lo que era, avaro, codicioso, para de pronto, que son las palabras que uno se queda un tanto sorprendido, pero a la vez como animado, cuando él dice, vamos a leerlo, en el 19, tengan paciencia. En el 8, 8. Dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Qué cosa tan espantosa! Alguien que había vivido alrededor de recoger dinero, porque confiaba en lo que el dinero representaba para él, no le importaba que la gente lo despreciara. Lo que él tenía claro era que entre más dinero tuviera, mejor iba a estar. Y de pronto una persona que tiene un encuentro con Jesús, verdadero, sincero y genuino, de pronto encuentra que dice, Señor, la verdad, yo tengo más de lo que necesito. Yo le voy a dar la mitad de lo que tengo y poseo a los pobres. Y además, si alguno he defraudado, imagínense, alguno defraudado, se lo devuelvo 4 veces. O sea, que era demasiado, o no le importaba quedarse sin nada. Las dos cosas. Uno podría decir que él hizo un cálculo mental. La mitad lo entrego, ¿ok? Y con la otra mitad, exacto, mato culebras, lo que eso significara, y me acomodo, pero lo que es cierto es que tenía mucha plata. Para que un hombre o una mujer llegue a un momento determinado a decir, la mitad de todo lo que tengo, se lo voy a dar a los pobres, y encima al que haya defraudado le va a dar 4 veces lo que le quité, significa que tenía muchísimo dinero. Pero ¿saben ustedes qué me llama a mí la atención poderosamente? Que la Biblia no describe, por lo menos no lo describe, no sé si pase, no creo, el contexto no lo dice. La Biblia no dice que Jesús le respondió, sí, Zaqueo, hazlo. La Biblia lo que sí dice es que Jesús le dijo, hoy es necesario que yo more. Perdón, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no le dijo, como le dijo al joven rico, ve y vende? ¿Por qué no le dijo, uy, Mateo, señor Zaqueo, uy, qué detallazo el tuyo? En realidad eso demuestra de que el reino de los cielos ha llegado. Sí, ve, Judas, recíbele. ¿Qué tal que hubiera dicho eso así? Judas, recibíle allí. Alguien que le tome la firma para que esto quede en evidencia ante todos los demás. No fue así. Al joven rico sí le dice, dale, ve y vende.
Y cuando Jesús menciona el tema del dinero, sale a relucir lo que hay en el corazón de cada uno de los dos. Ambos con muchísimo dinero. ¿Y por qué a uno Jesús no le dice, haz lo que acabas de decir? Simplemente recibe como una ofrenda mecida, agradable, delante de Él y de su presencia, las palabras sinceras, genuinas, que salen de la boca de Zaqueo. Y dice, Señor, en este momento lo que Jesús nos está diciendo con lo que la Escritura narra, en ese momento Zaqueo sacó a quien hasta ese momento había sido su Dios. Le dijo, chao. Una persona que es capaz de desprenderse de esa manera, tiene claro que ya no va a ser seducido por el dinero. Una persona que ante el dinero y las finanzas o las ganancias era lo que lo movilizaba. Y de pronto dice, a mí lo que me interesa es Dios. Y cuando esto toma lugar en el corazón, ojo, en el corazón de Zaqueo, Dios le dice, hoy ha llegado el reino de Dios a tu casa. O en otras palabras, hoy ha llegado la salvación a ti. Y él, qué cosa tan curiosa, la Escritura no dice que se desprendió de un solo peso. Pero estaba dispuesto a hacerlo. Así que, no sé si se habían por ahí cercanos a él haciendo así cachitos para que se arrepintiera, para que Jesús no le fuera a decir, entrégalo todo. Él se desprendió de él, que hasta el momento había sido su Dios. Y era todo lo que Jesús necesitaba escuchar. Era todo lo que Dios necesitaba saber. Que ya no había competencia para que no confiara más en las riquezas. Para que no confiara más en sus posesiones. Para que no confiara más en si recibía o no la bendición. Y por el otro lado tenemos al joven rico, que ya saben perfectamente lo que sucedió, donde Jesús, porque Jesús conociendo el corazón, ya no lo cañaban, Jesús no lo venían con cuenticos. El joven rico dijo, maestro bueno, altísimo y excelentísimo rabí de los rabíes, porque él estaba acostumbrado a adular, estaba acostumbrado a cepillar. Así hacían las personas, bueno, así hacen las personas, muchas personas en determinados círculos sociales. Todo es alrededor de exaltarte, ¿cierto? Y él hizo lo mismo que estaba acostumbrado a hacer. Y Jesús se dio cuenta inmediatamente cuáles eran sus intenciones. Y le cogió la caña. Le dijo, sí, ¿querés? Fácil, vende todo lo que tengas. Y yo me atrevo a decir, insisto por contexto, de que donde el joven rico le diga, sí, Señor, como tú digas, Jesús le ha dicho, no hay necesidad, ya sé lo que hay en tu corazón. Porque todo lo que el Señor estaba esperando era que él hiciera lo que en el pasado había hecho seguramente Zaqueo, y era sacar ese ídolo que atraía hacia las riquezas y hacia lo que las finanzas tanto promueven y venden. La pretensión de hablar de economía de Dios, ¿saben en últimas qué es lo que sí busca de todos nosotros? Es que establezcamos criterios para saber si en realidad estamos o no confiando en Dios, o estamos o no confiando en las riquezas, entendiéndose por las bendiciones o que se tienen o que se están esperando obtener. De ello depende la tranquilidad, de ello depende la paz, de ello depende la confianza en Dios. O sea, yo creo en Dios y me siento confiado en Dios si tengo la bendición que le pedí. Recuerden lo que les acabo de decir. En muchos casos Dios simplemente dice, aguántate porque yo lo prefiero así conmigo y no lo prefiero así y alejado de mí. Y estoy exagerando con el término de dinero, pero la bendición puede estar alrededor de cualquier aspecto de nuestras vidas, emocional, físico, no solamente material. Hay niñas o jóvenes que van a las iglesias, a las congregaciones a buscar novio o novia. Y uno diría, pues mejor que se novien con los cristianos. Pero ¿saben qué pasa? Esto es curioso y de hecho hay estudios alrededor de esto, aquí en Colombia, aquí en Cali, que los muchachos del mundo y las muchachas del mundo
van a los cultos de jóvenes de las iglesias a buscar novios de las iglesias. Y uno diría, ay, gloria a Dios porque se van a convertir. No, no, no. Porque saben de que son corazones que están siendo tratados, que están dispuestos, en muchos casos inocentes, no abiertos, sino dispuestos a lo que el mundo ofrece. Entonces para ellos son presa, creen fácil. Entonces, una persona, una niña, un niño que esté, ay Señor, dame un novio, novia, porque es tendencia, porque quiere, por lo que sea. Llegó, encontró en una de estas reuniones al novio o la novia, y uno de estos novios que no es de ese costal, ¿qué va a hacer con una niña o con un niño de estos? Pues lo puede sacar. El mismo diablo. El mismo diablo. El ejemplo lo pongo es para entender el por qué el recibir la supuesta respuesta a la petición no es garantía de entender de que Dios está en el asunto. Por eso nosotros tenemos que ser muy claros en lo que le pidamos a Dios, y aún cuando la bendición quiera venir, tomarnos el tiempo de decir, Señor, si eres tú. Aquí tendríamos nosotros que hacer algo que la Biblia nos enseña que no se hizo, pero nos lo pone así para que lo aprendamos. Y estoy hablando de Abraham. Porque Dios habló directamente a Abraham diciéndole que él le iba a dar descendencia. Y lo casó con una esposa que no podía procrear. ¿Y ustedes qué creen que pasó con el corazón de Abraham? Porque la escritura dice que él decía, no, me va a tocar dejar heredero al mayordomo. No, pues, ya, Señor, pues sí, tú me dijiste, pero me va a tocar. Y aparece entonces la esposa con esa super idea y dice, mijo, la señora, la empleada que tenemos, ella. Y entonces Abraham dice, ay, Dios me prometió, ay, y mi esposa está haciendo la gestión, ay, esto tiene que ser de Dios. Y ya todos sabemos lo que pasó con Ismael y qué sucedió con los ismaelitas que salieron de él. Esa no era la bendición. Ismael no era la bendición. La bendición era Isaac, aquella que Dios había prometido. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros podamos identificar a nuestro Isaac, para que no seamos engañados por el Ismael que el mundo o el diablo siempre va a querer tirar. Por eso, ore para recibir su bendición. Cuando vaya a recibir su bendición, ore para saber si esa bendición que está recibiendo es la que usted pidió que Dios va a hacer llegar a su vida. Porque si usted oró calladito en su corazón, ni siquiera su esposa, su esposo sabe qué pidió, entonces es entre usted y Dios. Pero si usted o otra persona es de los que va de congregación en congregación o de hermano en hermana diciendo, hermano, ore por mí por esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y se repite y se recorre todas las congregaciones de Cali y a todos en sus estados de WhatsApp pone, ore por mí para el carro, para la beca, para lo que sea. Entonces ya no solamente es una conversación entre Dios y el hermano o la hermana, sino es pública. ¿Y qué puede pasar en medio de esa publicación? De que las propuestas que lleguen no sean necesariamente las de Dios. Entonces, ¿qué debería hacer una persona que hace este tipo de publicación? Una vez que llegue la primera oferta, sosténgase. Aguante. Señor, esto es lo que yo he pedido, pero esto es lo tuyo. Recuerden que siempre hemos dicho, ni muy tristes, ni muy alegres para tomar decisiones. Porque la primera puede decir, ay, sí, esto es lo que he venido orando todos estos años. Y ya le preguntó a Dios si era esa oración que venía de parte de Dios. Pues eso es vital. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham le dice a su mujer, no, espérate que Dios cumple su promesa y la hizo contigo y conmigo? Tremendo. Que no se hubiera dejado llevar por la misma necesidad del cumplimiento de la promesa y por lo que parecía era la promesa. Porque no había esperanza. Y nosotros no somos muy distintos de él. O sea, no vamos a decir, ay, es que si Abraham, si no. Somos muy igualitos y muchos seguramente peor. No esperamos. Pero Dios sí espera de nosotros que le preguntemos.
si aquella bendición que estamos viendo enfrente forma parte de la que Él envió. Tenemos que asegurarnos de que la bendición que viene de Él, que no haya de tristeza, es la que nos están presentando. ¿Y cómo hacemos eso? Así como oramos para pedirla, tenemos que orar para recibirla. Yo oro, Señor, este es el negocio que estaba esperando. ¿Y si eres tú, Señor, que está aquí en el asunto? Porque si no estás tú aquí, uno tendría que decir, yo no quiero nada. No importa que sea la que estaba esperando y tal vez hasta pareciera mejor. Yo tengo, Señor, tú estás aquí y como recibió al principio paz y tranquilidad para orar, debería llegar también la paz que sobrepasa todo entendimiento para que Dios diga, sí, hijo, este soy yo. Digo, uy, Señor, gracias. Qué bendición servirte. Qué bendición creer en ti. Qué bendición confiar en ti. Pero ¿saben qué ha pasado en todo este tiempo? Que nuestro corazón ha dejado de confiar en las riquezas. Nuestro corazón ha dejado de confiar en la bendición. Nuestro corazón ha aprendido a confiar en el dador de la bendición. Hemos aprendido a confiar es en Él. Porque él dice la palabra de que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miren que él le había hecho una promesa a Abraham. Es más, habían hecho un pacto. Y él se equivocó. Al hacer eso con Agar, se equivocó. Y Dios cumplió. ¿Sabe por qué? Porque él no puede negarse. Si él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, a pesar de que Abraham fue infiel, y uno no puede decir, no, pues que tuvo la culpa la esposa. Él tenía que haber sido firme y decir, yo espero la promesa de Dios. O sea, y eso no significa pues que entonces como él es fiel, entonces yo me la voy a embarrar y la voy a embarrar porque él lo va a cumplir. Eso es allí una muestra de que no hay temor de Dios. Pero si Dios le prometió a cada uno de nosotros una palabra, aprendamos a esperar en esa palabra. No nos apresuremos, no nos adelantemos. Mientras tanto estamos siendo tratados en la paciencia, porque tenemos una esperanza. Una esperanza es algo que no vemos, dice la palabra. ¿Sí? La estamos esperando, por eso se llama esperanza. Porque sabemos que Dios es fiel y lo va a cumplir, así nosotros seamos infieles. Así alguien por algún error comete el error de impacientarse y adelantarse. Dios va a cumplir su palabra. Amén. Voy cerrando con esto. Dice, Zaqueo escuchó de Jesús, pero había mucha gente alrededor. Y la opción que él hizo, no me voy a subir más para que no me pongan allá aprensivos. La opción que él encontró fue treparse a un árbol sicómoro, dice la escritura. La multitud lo cercaba, lo amedrantaba tal vez. Dice la escritura que era de bajita estatura. Y él no se amilanó por lo que los demás decían. Él quería dejarse ver. Y se hizo notar. Pero yo me atrevo a pensar que en su corazón ya había sucedido algo que había sido preparado por el Espíritu Santo para que él hablara de la manera que habló con el Señor Jesús. El sicómoro. Lo más especial que está ya haciendo allí la comparación es que el otro sí guardaba los mandamientos, o sea, supuestamente tenía una relación con Dios porque conocía la ley. Allí no menciona que Zaqueo, no. Es allí clarito que la disposición del corazón tiene que ser lo más importante para cualquier cosa. Y no solamente es dinero, es cualquier otra cosa, porque todo sucede primero en nuestro corazón. Amén. Miren, Dios quiere nuestro corazón. Es lo que verdaderamente Dios quiere. Y Él sabe lo que hay en Él. Mucho mejor de lo que nosotros lo sabemos. La escritura o la ciencia o los historiadores describen un sicómoro parecido como el que se sube de Zaqueo, como un árbol frondoso, con un tronco de considerable envergadura. Algunos dicen que podían tener hasta 5 metros. O sea, era algo gigante, algo que daba sombra verdaderamente y muy alto. Y Zaqueo se montó allá.
la ropa interior que ellos utilizaban en ese entonces es muy distinta a la que tenemos hoy en día. Yo no sé cómo él se sintió por allá arriba, expuesto, con fresco, ¿cierto? Y la gente, pues, ay, Zaqueo, ay, mira Zaqueo. A él no le importó, a pesar de lo que las multitudes le podían generar o impedir hacer, él avanzó hacia Dios. Y encontré tiempo atrás una definición a propósito de esta escena con Zaqueo, que quiero reproducirla con ustedes a propósito de lo que alguien definió como el sicómoro. Tal vez ustedes lo han escuchado ya. Y dice que el sicómoro es una plataforma de fácil ascenso, de ramas fuertes y altura considerable, que se utiliza para ver a Jesús a pesar de las multitudes. Qué hermoso que nosotros encontremos ese sicómoro para acercarnos más al Señor, no para que otros nos vean. Es más, sin importar que otros nos vean y que otros digan de nosotros. Porque lo que ha tomado lugar en nuestro corazón a propósito de la bendición económica, abro comillas, es que no confiamos en ella. Estamos confiando en el dador de la bendición, no en la bendición. La Biblia lo dice de una muchísima mejor manera, más clara y más expedita, y es que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. La religión, la cultura, la sociedad nos ha querido enseñar, han tendido la trampa y muchos se han caído allí, porque nos han vendido que primero busquemos las añadiduras para creer en el Dios que reina el reino de los cielos. Y eso debe ser una ofrenda tremenda para Dios. Que nosotros lo busquemos a Él por aquello que nos va a dar. Sí, no nos engañemos, somos interesados. Todos tenemos algún tipo de interés al llegar a Dios. El que sea. Tranquilidad. Usted quiere tener tranquilidad en su vida y por eso va a buscar a Dios o lo encontró a Dios. Eso es interés. Pero cuando lo encontramos a Él, todo lo demás pierde interés. Y lo que verdaderamente gana es aquello que ahora sí hemos encontrado. Esto fue lo que vivió y lo experimentó Zaqueo. Estuvo dispuesto a despojarse de lo que hasta el momento le había dicho que era su Dios. Y Dios no le dijo, pruebe para ver si es cierto. Empiece a vender, empiece a pagar. ¿Ustedes se imaginan la gente que sí había sido defraudada por Zaqueo? Que estaban allí, en esa multitud. Y él era cobrador. No creo que era el primer día que estuviera cobrando impuestos. Tenía bastante tiempo ya. O sea que deudores pudieron haber aparecido y muchos. Sin embargo, él fue capaz de decir, Señor, confío tanto en ti que sé que lo que tengo va a ser multiplicado para pagar si es que me toca pagar. Pero ya tú sabes que en mi corazón estoy dispuesto a hacerlo. Dios quiere un corazón así de nosotros. Un corazón que esté dispuesto a decirle a Dios, Señor, qué bendición si me bendices con eso que te estoy pidiendo, pero también qué bendición si no, porque si no, yo sé que tú tienes cuidado de mí. Y seguramente, más temprano que tarde, vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a ver nuestro Isaac, no el Ismael que el mundo tiene para ofrecer. Qué importante poder diferenciar el uno y el otro. Y cierro ahora sí con esto. Es que cuando se le da cabida al Ismael, después duele sacarlo. Le pasó a Abraham. Cuando ya su mujer cayó en cuenta de lo que había hecho, le dijo, no, ese muchachito, sácalo de aquí. Dice a él que su corazón estaba apretado. No lo quería dejar ir. Y así pasa en el día a día, en las circunstancias de la vida de las personas, creyentes. Cuando aparece el Ismael de bendición X, qué difícil va a ser soltarlo para que llegue la verdadera bendición. Porque ¿saben qué va a querer hacer la gente? No suelto este hasta que no tenga este. Entonces imagínense ustedes a Abraham diciendo, hasta que no nazca Isaac, no le digo a Ismael que se vaya.
Y en muchas ocasiones eso es lo que pasa en la mente y en el corazón del creyente. A propósito de lo que está esperando recibir de Dios. En plata blanca, cierro ahora sí. Dios quiere nuestro corazón. Nosotros decimos que ya lo tiene. Muchas veces no hay que dar prueba de que ya lo tiene, porque la prueba solamente la conoce Dios de lo que hay en nuestro corazón. Entonces no piense, uy, no, yo tengo tanto y me va a tocar entregarlo. No piense de esa manera. Piense más bien en Señor, esto que hay aquí es tuyo, yo soy un mayordomo. Como tú me digas, yo sé que voy a ser prosperado. Y vas a encargarte de suplir todas mis necesidades y aún los anhelos de mi corazón. Si usted quiere tener extras. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tú nos has mostrado en la Escritura que hay ricos de este siglo, de este mundo, pero que también hay otros, Señor, a los que tú has hecho ricos, Señor. El segundo grupo forma parte, Señor, de aquellos que no han puesto su confianza en las riquezas de este mundo, Padre, que son injustas, que son pasajeras. Gracias por revelarnos, Señor, qué es lo que verdaderamente atesora nuestro corazón para que entendamos que por consiguiente de él mana la vida. Aquello que tú vas a recibir con alegría, con gozo y con júbilo, Señor, porque tenemos un corazón conforme a tu corazón. Gracias por guiarnos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.